Vamos a hablar de las noticias de esta semana. Hay una que nos pilló prácticamente con unas horas de desfase. Por cierto, para los que estáis preguntándolo por privado, si hay un cambio, si hay un gol de último minuto con la mano, yo os lo voy a actualizar aquí, ¿eh? No hace falta que estéis abriendo otra pestaña, yo os lo voy a actualizar, ¿eh? Os voy a decir. Hemos cerrado casi en el 94. A partir del 98 va a ser un infierno. Eso se va a alargar muchísimo. Pero yo os voy a decir, voy a tener una pestaña abierta para deciros si cambia. Están a 5 diputados la coalición conservadora. Para mí que esto no cuadra. No cuadra. O vamos a otras elecciones o va a ser Sánchez el presidente. Pero yo os lo voy a ir actualizando posteriormente mientras realicemos el debate. En algún hueco os voy a ir diciendo los resultados. En fin, han ocurrido 2 o 3. No estoy sudado de arriba abajo, perdón, pero tengo un foco delante. Estoy sudado de arriba abajo. En la última semana han pasado cosas que parece que ya ocurrieron hace 3 meses. Pero hay que decir que desde el último programa, Ucrania ha vuelto a destruir, ha vuelto a cargarse, ha vuelto a lanzar un ataque sobre el puente de Crimea. Esto parece, lo estoy contando, y parece que fue hace 5 meses. Corrígeme si me equivoco, Juan Luis, pero creo que fue el lunes, al día siguiente del programa. Eso vamos a hablarlo con Maxi porque probablemente va a estirar muchísimo la logística rusa. No tanto en Zaporilla, porque en Zaporilla, por lo que hemos estado leyendo, buena parte de la logística proviene más de Rostov-on-Don. Vamos a hablar también de algo que ocurrió esta semana. La semana viene muy cargada. Vamos a hablar también de Girkin. Como sabéis, Girkin ha sido detenido. Vamos a hablar también de una noticia que para mí es auténticamente espectacular. Sabéis que el Kyiv Post reprodujo las declaraciones del portavoz de los ejércitos orientales de Ucrania, según los cuales 100.000 soldados rusos, 900 tanques, 555 piezas de artillería, me llama la atención, 555, no 555, 554, 370 lanzacohetes, todo ello estaba en el área, y voy a colocar un mapa para que lo veáis. Lo voy a colocar luego cuando hablemos de ello, pero estaba más o menos entre el área de Kremina. Jordi, muchas gracias por la suscripción. Estaba en el área entre Kremina y Kupiansk, y el norte de Kupiansk. Hay que decir que esas cifras, yo personalmente, me parece una exageración de una fuente ucraniana, pero me parece una exageración, yo no me las creo, pero sí sabemos, y está ocurriendo, sabemos que Rusia ha lanzado una ofensiva, Rusia ha cruzado el río Serebets, que ahora os lo voy a mostrar, y Rusia creo que está intentando llegar a... además, hay un artículo y un vídeo del periodista independiente pro-ucraniano David Patrikarakos, en el que afirma que los ucranianos van a tener que están preparados para defender un ataque ruso en Lugansk, justamente en el lado opuesto del frente, justamente en el lado opuesto de Zaporilla, justamente en el lado opuesto del área de Robotín. Entonces, vamos a hablar de todo ello porque son, independientemente de que esto fuera una exageración, porque yo personalmente, ya sabéis, esos números no me los creé cuando los vea, pero creo que es incontestable, ¿no? Incontestable, todo es contestable. Creo que vamos a ver, ya estamos viendo una ofensiva rusa en lugar. Entonces vamos a empezar por el principio. Voy a dar de nuevo la bienvenida y repito, para los que queráis tener alguna actualización, os la voy a ir dando luego en los momentos determinados, una actualización de la guerra, perdón, de las elecciones. Don Julilla, bienvenido de nuevo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo? Te iba a Max decir... Güelles, sí, perdón. Sí, no, una cosa que, joder, macho, es que
de verdad me resulta desagradable verte sufrir. ¿Por qué no tienes un foco LED, tío? No, tengo un foco LED, tengo dos focos, uno por detrás y uno delante. Estoy, de verdad, debo estar aquí 40 y pico grados. Estoy más de 40 grados. Pero pero ¿cómo te dan calor los focos LED? Pues yo no lo sé, pero te digo que hace mucho calor. Hace un calor impresionante, impresionante. Dios bendito. Es que yo tengo aquí uno de estos de círculo que me lo estoy poniendo así para que se vea bien el reflejo y lo tocas y está frío. No, pues tengo un calor impresionante. Pero claro, también es cierto que no estoy con una ventana a la calle, etcétera. En fin. Bueno, chicos, una vez dada la bienvenida a don Juan Luis. Bienvenida de nuevo a Maxi, militar, especialista en logística. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, campeón. Un saludo. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Bueno, vamos a... perdón por el retraso para todos los que estáis esperando el programa de la guerra, pero evidentemente por razones obvias hemos tenido que tratar el tema electoral. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por, si os parece, lo más nuevo. Luego iremos el ataque al puente de Crémina y luego iremos a... perdón, el puente de Crémina. El puente de Crimea. Y luego iremos a la detención de Girkin. Os voy a preguntar por la ofensiva rusa, que sabemos ya por fuentes, ya no por aquel artículo y aquellas declaraciones en el Kiev Post o reproducidas en el Kiev Post del portavoz de los ejércitos orientales, que para mí, repito, están exageradas, sino por el hecho de que ya hay periodistas independientes en la zona, en Lugansk, diciendo que las tropas ucranianas están preparándose para un ataque ruso. No sé exactamente de cuántas fuerzas, lo veremos, pero que ya está ocurriendo. Entonces, Juan Luis, ¿a ti te sorprende que la logística rusa haya podido amasar una cantidad de fuerzas que, aunque sea exageradas las cifras que se están dando o que dieron los propios ucranianos, les permita realizar un contraataque en el lado opuesto del frente? Sí que se te escucha, Juan Luis. Vale, que es que se me ha pegado, en mi caso, lo que está echando humo es el ordenador. A ver, a mí lo que más me llama la atención desde el principio fue esa cifra tan redonda de 100.000, de una reserva de 100.000 soldados por parte rusa. A mí lo de los tanques, mira lo que te voy a decir, más que los hombres, porque digo, mira, pueden haber traído 100.000 tíos. No, pero ojo, es que esos hombres es más de un 25% del total de los combatientes que los hayan colocado en un sector tan específico, teniendo que defender tanto en una línea de frente tan grande. Fíjate lo que te digo. Una vez que hemos conocido de que evidentemente hubo una exageración, y ahora la pregunta sería ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo y a quién beneficiaba? Eso es como cuando se ha hablado esa, yo creo, exageración que se acaba convirtiendo en verdad de los 10.000 drones perdidos al mes. Lo que nos está demostrando la guerra en esta fase, y me gustaría saber tu opinión, Maxi, es que las ventajas del defensor cuando en estos momentos sin haber capacidad de movimiento destacable son abrumadoras. Porque lo hemos visto en junio y lo vamos a ver ahora en lo que ocurra. Y antes lo vimos en mayo y en abril y mayo, cuando fuerzas relativamente modestas de defensores bien equipadas, bien situadas y sobre todo bien informadas sitúan medios contra carro en número suficiente, los intentos acaban siempre igual, en desastre. Recordamos ese desastre espantoso de la infantería marina rusa entre finales de abril y principios de mayo con unas pérdidas horrorosas, pero al principio también tenemos que... Bueno, y lo de Bucledar, cuidado que en Bucledar ha sido, vamos, un desastre. Pero también hay que pensar, y me gustaría que luego diéramos un pequeñísimo repaso al programa que se marcaron Rob Lee y Kaufman. Brutal, lo dije aquí, han ido a Ucrania. Por cierto, este es el área en el que decía el portavoz de los ejércitos orientales, más o menos, que en este área han metido los rusos, bueno, incluso menos, más o menos en este área han metido 100.000 soldados, 900 carros de combate
555 piezas de artillería, mucho me parece, ¿eh? Mucho me parece Totalmente. para un frente tan grande meter ahí un 25% de tu ejército y en teoría tienen de 1000 a 1400 carros y metes 900 ahí. No, y además, perdóname antes de dar paso a Maxi, para mí el tema fundamental, y también me gustaría transmitirlo para la parte de la audiencia que simpatiza como nosotros con Ucrania, que a día de hoy no parece que haya una amenaza sustancial sobre las líneas ucranianas, sobre la marcha de la guerra, con lo que conocemos del desarrollo de las operaciones, porque hay un factor adicional a tener en cuenta. Recordemos la donación de material por parte inglesa o por parte norteamericana. Ese número tan pequeño de Challenger 2, por ejemplo, en la defensa puede hacer maravillas, pero sobre todo los Bradley en la versión que se ha cedido, que además se les ha entregado junto con una cantidad muy importante de misiles contra carro TOW 2, es un sistema que se diseñó literalmente para defender a la OTAN de un ataque del rodillo blindado soviético. Es un sistema que va a brillar mucho más en la defensa que en la ofensa, por lo tanto, en la ofensiva. Así las cosas, yo diría primero que ha habido una información muy extraña. Iba a hacer una humorada comparándolo con las informaciones sobre el fichaje de Mbappé, pero habiendo tantas vidas en juego me la voy a ahorrar. Pero me parece incomprensible cómo sea... Caramba, es que si lo piensas, esa información que se ha reproducido en medios ucranianos, estamos seguros de que no ha generado ansiedad e inquietud en la población y en la población exiliada. Sí que de repente tienes a 100.000 rusos en esa parte del frente. Bueno, pero Juan Luis, ahora porque quiero la opinión de Maxi, justamente cómo... Es que claro, desde el punto de vista logístico y de ocultación... Esa es otra ¿cómo, boda. yo es que no me creo esas cifras. Lo que está claro es que hay una ofensiva y luego mostraré el mapa de Deep State. Han cruzado el río Serebets. Y yo no creo que hayan cruzado un río, aunque sea un río pequeño como el Serebets, si no intentan en el fondo llegar hasta el río Skil. Yo no lo veo. Yo creo que van hasta Borova. Creo que intentan romper por la mitad prácticamente lo que es la cabeza de puente, bueno, más que cabeza de puente, colocar la frontera en el río Skil. No es que es una operación súper ambiciosa, yo no creo que sea eso, pero creo que lo que intentan es conquistar Liman y conquistar sobre todo Kupiansk. En fin, pero yo lo que de esto, lo que no me cuadra es que hayan podido esconder a esa gente, porque tenemos drones, tenemos satélites, tenemos de todo, coño, y esto logísticamente, ¿cómo los mueves sin que te pillen? No sé. Maxi. Pues mira, aquí hay dos visiones. Por una parte es si tú estás bajo presión en un sector del frente, como es la zona de Zaporilla, Sí, que es la Zaporilla. ofensiva ucraniana y demás, de manual es que tú trates de distraer la fuerza del adversario para que tenga que desconcentrarse de ese punto donde te está presionando y tenga que llevar esfuerzo militar a otros sectores. Que justamente es el lado opuesto, Maxi. Que no es casualidad, me parece, ¿no? De lo que se trata un poco es, yo entiendo por la parte rusa, se trataría un poco de eso, de la mejor forma de hacer que la ofensiva vaya degradándose es que tú tengas que sacar gente de ahí, que tengas previsto que estén operando en ese sector y que tengan que ir a otros. No descartes a lo mejor que también empiece a haber amenazas desde estos chicos de Wagner que se han ido a Bielorrusia. O sea, no de tema de invasiones, pero sí de incursiones, de que haya que hagan raids como han hecho los ucranianos o las fuerzas rusas rebeldes a Belgorod. Sencillamente que tengas que reforzar esa zona y tengas que sacar gente de donde la tienes que tener concentrada tú para poder realizar una ofensiva. Y en principio este ataque ahí en la zona norte, ahí en Lugansk, pues yo creo que tiene todos los visos de ser una operación de este estilo, vamos. Hay que tener en cuenta que ahí ya tenían desplegado
de todas las fuentes, tanto ucranianas como de otros sitios, ya habían detectado ya unidades muy potentes rusas. O sea, estaban previamente a todas las ofensivas que hubo ucranianas en esa zona, ahí se enviaron unidades rusas para que sirvieran de tapón, o sea, de stop, del muro de contención para que no siguieran avanzando los ucranianos. Y es posible que se hayan reforzado esas unidades que hay ahí. De hecho, fíjate, Maxi, esto es lo que ha ocurrido en esta área. Esto es el río Serebets, básicamente servía de frontera en Lugansk. Fíjate lo que ha pasado. Este es un mapa pro-ucraniano, es el mapa de Deep State. Fíjate. ¿Veis? Se ha creado una cabeza de puente. Voy para atrás en el tiempo. Estos son los últimos 5 días, 6 días. Se ha creado una cabeza de puente. Aquí está el río. Y lo que han hecho los rusos, básicamente, esto es el río. Perdón. Esto es el río. Básicamente es conseguir esta cabeza de puente aquí. Y creo que su intención es atacar o tomar Vorova, que está aquí, que está cerca del río Skil, esta ciudad, y que si avanzan hasta ahí, básicamente, estarían cortando lo que es toda la cabeza de puente ucraniana, aunque más que cabeza de puente es una zona ya que supera el tamaño de cabeza de puente, todo, digamos, toda la ribera oriental del río Skil. Claro, aquí la cuestión es que este movimiento, como has dicho, Maxi, ya lo han detectado los ucranianos. Sabemos que han o están colocando las fuerzas para pararlo. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Claro, ya ahora vemos la otra parte, que sería la trascendencia de esta información o de esta noticia por parte ucraniana, pues puede venir a justificarte muy bien que tú vayas mitigando esa contraofensiva que estabas haciendo. Porque tenemos esta otra amenaza aquí en el norte y es una forma de justificar esta contraofensiva que no se están esperando, no se han conseguido los objetivos que se esperaban ya en un principio. Pues todo esto tienes que ir apagándolo poco a poco. O tienes que hacer creer, al menos, de que tú estás enviando tropas o sacando refuerzos o unidades militares de esa zona para enviarlas a hacer frente a esta otra amenaza que tienes ahí. Puede ser que tú hagas ese movimiento, creas hacer ver a los rusos que la ofensiva ya está prácticamente agonizando y en un momento dado, pues vuelvas a enviar tropas ahí y reinicies la ofensiva a lo mejor dentro de una semana o 15 días en algún sector en concreto. O sea, todo esto es un juego, o sea, y cuando trasciende la información de esta forma, que de repente aparecen 100.000 soldados. Es que claro, es que yo eso no me lo creo. ¿Tú por qué crees que han exagerado las cifras los ucranianos? Pues porque tiene utilidad para ellos por algún motivo. O sea, ya sea por este o por uno que aún no somos capaces de ver, dada la poca capacidad que tenemos nosotros de ver lo que está realmente trabajando ahí. Pero tenemos que ser conscientes de que aquí la información se usa como una herramienta más. Entonces, si a ti te filtran esto y te lo filtran las fuentes oficiales y te lo filtra el portavoz de las tropas del sector tal, es que esa filtración tiene un objetivo, no es un descuido, ni es lo que tú dices. O sea, si eso fuera así, o sea, tú quiero decir, crearías una situación de alarma o de incluso, qué sé yo, para recabar más apoyos, para solicitar que te envíen más material, que a lo mejor había países que en un momento dado ya eran reacios o había bajado un poco la voluntad de apoyar, o esa pues una forma de dar un toque de atención y decir, oiga, que mire lo que hay ahí. O sea, es que aquí no hay nada inocente. O sea. Perdón, fíjate, Juan Luis, y fíjate, Maxi, fijaos, esto es el mapa de esta zona en Lugansk. Fijaos los ríos, especialmente los Kil,
Y fijaos, bueno, las fortificaciones que hay detrás. Perdona la interrupción, Jordi. El Oskil fue el río que en octubre-noviembre Sí. se hablaba de que se iba a penetrar cuando la ofensiva de Kharkiv. Sí, de hecho, sorprendió que los rusos no pudieran mantener su defensa ahí en el río Oskil. De hecho, fueron sobrepasados. Es que fue desastroso. Para los rusos, la ofensiva ucraniana, que pudieran avanzar, superar el Oskil, ya no solo conquistar Kupiansk, que era un centro logístico del norte, pero básicamente quedarse con toda la ribera oriental del río y llegar hasta Lugansk. Es que el río es esto, chicos. Es que no pudieron marcarlo como frontera. Es que, claro, aquí veis el avance que ha conseguido Rusia. Esto es el río Serevets. Lo voy a dibujar en otro color, pero esto es más o menos el río Serevets. Es un río mucho más pequeño. La frontera se marcó prácticamente ahí, en el río Serevets, y lo que hemos visto es cómo los rusos por primera vez han conseguido cruzar y tener una cabeza de puente en el Serevets, que no me parece a mí casualidad, que justamente ahora, con todo hayan conseguido esta cabeza de puente, que la intención, los análisis militares que he visto, es que claramente están intentando ir en línea recta a tomar Borova. Borova es un pueblo, una ciudad por la que pasa la carretera que va a Kupiansk. Básicamente la logística la logística ucraniana que alimenta desde el norte toda esta área del sur pasa por Borova. Si la pueden cortar por aquí, bueno, también pasa por Isium, por el sur, pero la que viene del norte la cortarían. Yo creo que su intención, y bueno, lo que dice David Patrikarakos, un periodista que está allí, británico de origen griego, que os recomiendo encarecidamente ver sus vídeos, porque además va a la línea cero. Lo que quieren es llevar la frontera al río Oskil, que, bueno, fue sorprendente que no pudieran mantenerla. Fue un desastre lo que pasó en septiembre-octubre. Juan Luis. Fíjate, estaba revisando las cifras de las últimas donaciones norteamericanas y resulta que fundamentalmente entre misiles Javelin y misiles Stow, los norteamericanos han donado misiles contra carro en el orden de al menos 5.000, probablemente más, solo en el último lote. Eso no cuenta la donación creciente, y hablo todo el rato el término donación porque es lo correcto, no se está comprando, o sea, no se está pagando por ello, que yo sepa, de drones anticarro de largo alcance tipo Switchblade 600. Se supone que ahora ha recibido ciertas mejoras para poder operar en un entorno de alta densidad radioeléctrica y drones de naturaleza similar. Una vez más, ¿qué quiero decir? Que sumando eso a las capacidades de minado ucraniano y en general a que las Fuerzas Armadas ucranianas estaban muchísimo más orientadas hacia la defensa, no, en principio, bueno, me atrevo a hacer una predicción de que no va a haber precisamente un avance rápido ruso y que probablemente se detenga de manera rápida una vez más. Bueno, es que claramente el artículo de Patrikarakos mostraba que los ucranianos tienen confianza de parar este intento de ofensiva, porque en el fondo yo creo que lo que busca es exactamente lo que ha dicho Maxi, que haya ese esfuerzo ucraniano para llevar fuerzas ahí, reservas ahí, que se hubieran utilizado en Zaporilla. Sí, pero cuidado porque esto es... Perdón, que te interrumpa. Se ha superado el 97% de escrutinio y no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada respecto al 94%. Perdón. En fin. No, perdóname también que yo te había interrumpido a ti. El tema es que esto tiene un problema, Maxi, a ver qué te parece a ti. El problema es que ahora mismo los mandos a cierto nivel jerárquico tienen que
si se me permite la expresión, tentarse muchísimo la ropa, y en este caso los mandos rusos, porque se puede transformar esta operación de una operación que distraiga fuerzas imprescindibles ucranianas hacia el norte a una operación que les cause semejante cantidad de bajas que les salga la torta por un pan, dicho mal y pronto. En otras palabras, conforme avancen más los rusos, más se van a alejar, por ejemplo, de sus mejores medios de guerra electrónica, que han demostrado una y otra vez no ser capaces de seguir, por su naturaleza, a las fuerzas rusas en movimiento. Sí, Dale, por favor, Maxi. Maxi, por favor. No, o muchos nos equivocamos, o yo creo que a partir de ahora los movimientos que hubo al principio de la guerra no se van a volver a ver. O sea, va a ser muy complicado realizar guerra de maniobra otra vez. O sea, con las capacidades de fuego contra carro, de minado del terreno, de ataque desde drones, con todo tipo de armamento contra vehículos por la parte superior, o sea, todo este tipo de cosas va a hacer muy difícil enviar ahí masas de carros de combate o de unidades mecanizadas para abrir brechas. O sea, yo creo que aquí se ha abierto una guerra que es de fuegos de artillería, de avances, sí, pero muy limitados, muy pequeñitos, y hay que digerirlo, fortalecerlo y luego seguir. O sea, y es que la potencia de fuego es terrible contra la movilidad. O sea, es que la para en seco. O sea, y yo no sé lo que van a hacer, pero no sería sensato gastar las tropas que están creando con estas movilizaciones. Tanto un bando como el otro le está costando muchísimo generar nuevas unidades, reponer materiales, se está costando mucho, y esto de dilapidarlo en ofensivas así, a lanzarse a la brava contra una posición bien defendida y con mucha potencia de fuego y con mucha fortificación y campos de minas, ya no se obtiene el efecto que se podía obtener a lo mejor al principio de la guerra, cuando las unidades estaban más dispersas, cuando había más huecos, cuando todo el mundo no se esperaba este tipo de cosas. Pero ahora que ya están asentados, que ya llevan tiempo en las posiciones, que cada uno de ellos, que tienen buenas posiciones defensivas, que ya se han asentado al terreno, va a ser muy complicado. Yo creo que esto no va más allá de eso, de un intento, ¿no? Una cosa real de forzar el frente en una zona en que han podido ver que había un hueco ahí, a lo mejor en las unidades ucranianas, en ese sector, que es posible presionar un poco, pues todo lo que se pueda presionar para distraer el esfuerzo ucraniano de Zaporilla, lo van a hacer. O sea, entiendo que extralimitarse y ya pretender realizar aquí una gran operación de envolvimiento o lo que fuera, lo veo complicado, lo veo complicado. Sí, no se te escucha. Perdón. Y dicen los oyentes que tienes que cambiar el título del directo. Ya lo he hecho. Ah, vale, tenía una cosa. Okay. Lo he hecho, perdona, pero como hemos empezado con el programa político, etcétera, pero bueno, estamos ya prácticamente en el 98, para los que os estáis preguntando, no ha cambiado nada, y tiene pinta porque del 98 al 100, normalmente, especialmente a partir del 99, tarda bastante en cerrarse. Están casi en el 98, y esto no ha cambiado. Sigue en 169, con casi el 98% escrutado. Entonces, en fin. Bueno, la cuestión es la siguiente. Esto es lo que está ocurriendo en Lugansk, pero si nos vamos al saliente de Velika Novosilka, si nos vamos al sur, a la contraofensiva ucraniana, a Zaporilla, voy a colocar el mapa allí, si nos alejamos. Aquí es donde es el nudo gordiano de la contraofensiva. Fijaos que este es el saliente de Velika Novosilka, y además aquí esta es la zona, probablemente lo que Kaufman y Rob Lee, que acaban de venir de Ucrania, decían que este fue el esfuerzo principal aquí. Yo creo que tú también has escuchado el podcast, ¿no, Juan Luis? Así es. Es un podcast porque es un trabajo de campo como tiene que ser. Los señores, para hacer
Para llegar a sus conclusiones han ido a Ucrania y han hablado con militares ucranianos, que me parece mejor, bueno, qué mejor trabajo de campo que ir allí, ¿no? Dicen que este era el esfuerzo principal, con 2 esfuerzos accesorios, uno en Velikanovo Silka, aquí, ahora que tenía algunos subesfuerzos, y otro esfuerzo principal En que era Bakhmut. en Bakhmut, aquí. Entonces, este es el esfuerzo principal y lo que hemos visto, según Kaufman, es que los ucranianos se han encontrado frente a técnicas que no esperaban, como por ejemplo hacer pilas de minas anticarro para que en lugar de poder avanzar con vehículos de ingeniería X número de metros, porque los vehículos de ingeniería resisten 1, 2, 3, 4 minas anticarro, lo que han hecho los rusos es literalmente hacer paquetes de minas y si explotaba una, bueno, hacer esos paquetes en determinados lugares para cargarse los vehículos de ingeniería y luego alguna otra técnica a mí me sorprendía, como crear trincheras fantasma, decía Michael Kaufman, trincheras que estaban vacías, Maxi, según afirma Kaufman, tras hablar con militares ucranianos, trincheras que estaban vacías y estaban llenas de explosivos manejados por radiocontrol, hasta el punto de que cuando entraban los ucranianos a limpiar la trinchera con soldados, eran detectados con un dron o avistados, simplemente se hacía volar la trinchera y se mataba a todos los soldados. Y luego avanzas otra vez, colocas explosivos de nuevo, ¿qué haces? Claro, Sí. ¿cómo avanzas en una posición así? Mira, el tema este de las minas amontonadas, Sí, yo si quieres te cuento una experiencia personal. cuéntame. Cuéntanos, de hecho. Sí, bueno, mira, yo estuve 6 meses en Bosnia-Herzegovina de conductor de BMR en el año 95, con las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas, con el Ejército Español, la Agrupación Táctica Galicia, la Compañía Asturias. Y cuando llegábamos allí y nos acercábamos a la zona de operaciones en Mostar, cuando nos parábamos los convoys, se nos instruyó a todos de que no podíamos salir del asfalto. Cuando se paraba el convoy en la carretera, toda la cuneta era susceptible de estar minada, o sea, porque era terreno que estabas en zona de operaciones y no estaba despejado y libre. Y nos ponían para instruirnos y que aleccionarnos y que supiéramos que eso era real, nos comentaban el caso de que le había pasado a un teniente de otra nacionalidad, no era español, que en una de estas un convoy de Naciones Unidas paró, se adentró en la cuneta para hacer sus necesidades y pisó una mina contra personal. Pero el problema es que debajo había 2 minas contra carro. ¡Ostras! Entonces, tú pisabas una mina contra personal, pero claro, no, cuando te explosiona te puede llevar una pierna, un pie. Pero claro, si lo que te explosiona son 2 minas contra carro, tú te conviertes en una neblina roja. O sea, desapareces por completo. Que esto ya es muy antiguo. O sea, esto no es poner varias minas que se El apilar las active minas no es nuevo, básicamente. por otra que es mucho más pequeña, o sea, que sea más, hacerlo todavía más peligroso y más complejo y más tal. O sea, esto es, quiero decir, que el uso de este tipo de, claro, es opresivo a lo mejor en esta circunstancia, pero no sé, hay libros y libros de manuales de cómo se fortifican este tipo de líneas, de campos de minas, desde la época soviética hasta ahora. O sea Kursk estaba todo dominado. O sea. Además, perdonad lo escatológico, pero es que la anécdota que has contado me recuerda a un vídeo de un canal ucraniano que vi hace un mes. Y es que era un canal ucraniano que iba a la línea cero a entrevistar a soldados ucranianos, a mostrar la vida de la guerra, ¿no? Y decía lo siguiente. Decía uno de los soldados que él recomendaba a todos los reclutas que llegaban que mearan en una botella porque había tenido diferentes
reclutas, diferente gente que había llegado en levas, que salía de la trinchera para orinar y casi de inmediato o un francotirador lo mataba o le soltaban una granada o algo, y lo que recomendaba a todos era orinar en una botella y luego tirarlo por arriba de la trinchera, prácticamente como si fuera la Primera Guerra Mundial. Lo cual muestra pues hasta qué punto esta guerra es una guerra, bueno, todas las guerras son terribles, ¿no? Pero en fin, cuando ya ni siquiera puedes salir de tu posición. Juan Luis, esto indica, en el fondo, lo que está diciendo Maxi, lo difícil y no es sorprendente. De hecho, en el podcast de Rob Lee y Michael Kaufman afirman, lo que dicen literalmente es, no, esto se le va a alargar meses. Esta contraofensiva, de hecho aquí tengo las imágenes que nos ha mostrado Maxi, que me ha enviado Maxi, del saliente belicano Osilka, de los batallones, y esto se va a alargar meses, decía Michael Kaufman. Sí, Claro, porque Sí, son perdón, brigadas, cada una de ellas es una brigada ucraniana. Son brigadas, sí. Y hay que darse cuenta que las brigadas ucranianas son más pequeñas que las nuestras, son unos 2.500 combatientes, o sea, las nuestras son más grandes, son de 4.000, casi 5.000 combatientes, y las de ellos pero tienen un volumen muy importante de tropas ahí desplegado. Y hay que entender que esto es información recabada de fuentes ucranianas, está ahí el sitio web. Lo que me gusta de este portal es que cuando hacen referencia a material que hay en cada brigada, en cada una de estas unidades, ese material que pone en la parte de abajo es que ellos tienen constancia fotográfica en las páginas, en los portales de estas unidades, que ellos mismos hacen la foto y sale un Challenger en una tal brigada, sale el Leopard 2 de tal brigada. Perdona, para los que no somos militares, ¿y qué te dice a ti este conjunto en el sector? Pero luego veremos el sector de Orehov. Pero ¿qué te dice a ti toda esta agrupación de fuerzas, de todas estas brigadas en el sector de Velika Novosilka? Pues, por ejemplo, aquí, de las 5 brigadas acorazadas que tiene Ucrania, aquí hay 3 ya. Desplegadas aquí en este sector en distintos escalones, o sea, desplegadas en profundidad, que participarán luego se replegarán y seguirá otra ahí al frente. Pero hay mucho potencial, o sea, de una proporción muy grande del potencial bélico ucraniano hoy en día. Me gustó, quiero decir que yo andaba buscando a ver dónde estaban los Challenger y en principio los tienen ahí es un poco contraintuitivo, pero es una brigada de asalto aéreo. O sea, los Challenger están en el sector de Velika Novosilka. Sí, en principio, según este portal. Os lo voy a mostrar para que el sector de Velika Novosilka es este con las 3 flechas. Es el sector de Velika Novosilka. Los tiene es una el más avanzado, por cierto, los ucranianos. Los tienen una brigada de asalto aéreo. O sea, hay que entender que las brigadas ucranianas, salvo las acorazadas, que tienen más proporción de carros de combate que infantería, prácticamente todas son muy similares. Son varios batallones de infantería protegida, ya sea en vehículos blindados de ruedas o de cadenas, o sea, ya sí son más tipo mecanizado, y pequeñas unidades de carros de combate, que pueden ir de compañía a batallón. Y todas las brigadas, ya sean de infantería de marina, de asalto aéreo, de montaña, mecanizadas, de la Guardia Nacional, son prácticamente todas muy parecidas. O sea, batallones de infantería protegida y pequeñas unidades de carros de combate, con su pequeña unidad de artillería, con sus ingenieros, con su pequeña unidad logística. Así son las unidades ucranianas. Si te parece, quiero mostrar también el sector de Orehov, que es el sector con el círculo y la flecha, que está en la parte izquierda, al sector de Velika Novosilka, con las 3 flechas. Voy a mostrarlo y nos dices, por favor, qué es lo que... este sector de Orehov, ¿qué te llama la atención la agrupación de brigadas ucranianas? Pues aquí también lo que hay es, sobre todo, brigadas mecanizadas y es de este tipo de unidades que he comentado, de la Guardia Nacional. Está la Brigada Azov, está otras brigadas de la Guardia Nacional que son así tipo de unidades de élite. Ya en retaguardia hay brigadas de artillería
y la brigada lanzacohetes que tiene, una de las dos que tienen. Y en principio, yo aquí lo que estaba buscando era qué unidad tenían los Leopard 2 A6 y los M2 Bradley, que se veían en los primeros ataques que fueron en Sí, que eso los vimos, sabíamos que estaban en Orehov porque son aquellos vídeos famosos y no del campo de minas. he conseguido de qué unidad eran ese material. O sea, sé que a lo mejor en la revista de Ejércitos, cuando narraron la unidad, seguramente sí que tengan localizada la unidad, pero yo no he podido contrastar esa información con la que he recabado de estos portales. Pero claro, tenemos que entender que cada una de estas brigadas, de estos cuadritos grises en los cuales hay cositas dentro, son 2.000 personas. O sea, cada banderita son 2.000 personas. Cada cuadradito en el cual están metidas varias formaciones, o sea, eso es una brigada, pues cada brigada de esas son 2.000 combatientes. 2.000 combatientes. Entonces estamos hablando, ¿cuántas brigadas hay? ¿Cuántas? Pues en la primera línea hay 5, en segunda línea hay otras 5 o 6 y luego en tercera línea ya hay otras 6, 7. O sea, hay 3 líneas y en el sector de Velikano-Bosilka, que es el sector donde más se ha avanzado, perdón, lo voy a mostrar ahora. El sector de Velikano-Bosilka, vemos como veo como 3 y 6, ¿no? Sí, hay más en primera línea, hay más unidades en la primera línea y luego ya en profundidad hay menos unidades. Aquí se ve que sí que ha avanzado más y esa presión precisamente es la que hace que estén más próximas a la línea del frente. Bueno, ¿y tú qué piensas exactamente de esto, Juan Luis, teniendo en cuenta además todo lo que contaban Kaufman y Rob Lee, que habían estado con los militares, habían visitado Zaporilla, habían visitado Donetsk, habían hablado con ellos, contaban, bueno, la explicación de por qué había gente que pensaba que podían colapsar las defensas rusas, pero no. Y luego además me ha parecido algo curioso, y es que ayer creo que ha sido ayer por la noche, unas declaraciones del general Mark Milley que decía, las simulaciones que habíamos hecho por ordenador, lo voy a resumir, pero venía a decir, las simulaciones que habíamos hecho por ordenador indicaban que el avance ucraniano iba a ser más rápido. Y entonces le preguntan, y bueno, ¿y por qué si no ha sido igual de rápido? Dice, pues claro, son simulaciones por ordenador. Aquí esto es la realidad. Aquí hay gente muriendo de verdad. Aquí hay gente peleando de verdad. Aquí hay minas de verdad. Aquí hay francotiradores de verdad. Entonces, podemos comparar. Claro, es que a mí lo que me sorprendió, yo no lo sabía, Juan Luis, que el Estado Mayor estadounidense tenía algún juego de guerra, entre comillas, algún tipo de inteligencia artificial para prever con 1 millón de datos las defensas, las fuerzas de las posiciones, no sé qué. Claro, depende de qué valor le das a cada cosa en un juego. Pero habían calculado que el avance iba a ser más rápido. A ver, el juego de guerra no se pone entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene 3 siglos de antigüedad tal y como le conocemos. El juego de guerra lo inventan los militares prusianos en su mayor aportación al arte de la guerra. En realidad, el arte de la guerra moderno fundamentalmente es prusiano y se llamaba Kriegspiel. En aquel momento era un juego bastante primitivo, pero tenía todos los elementos. Y aquí, por favor, Maxi, te pido que entres en detalle y me corrijas en todo lo que me equivoqué. Lo que ocurre con esos juegos que tanto nos podían gustar de jóvenes cuando no había los videojuegos que hay ahora, los juegos de tablero, llevados a su máxima expresión de clubes, que ocurre en los años 80, es lo que se hacía 2 siglos antes en Prusia y sobre todo en Prusia Oriental. Tú tenías el mismo tablero, uno para cada bando. Entonces, el papel del director de juego, que era un oficial de más graduación y además un formador cuando tocaba para los cadetes o lo que fuera, la escuela de Estado Mayor, era darle información a cada uno de los bandos sobre lo que podían saber del otro
de lo que podían ver directamente o de la información que iba llegando sobre los movimientos del adversario, y cuando había encuentros había a su vez unas reglas para determinar el número de bajas. De tal manera que por rondas el director de juego iba determinando el desarrollo del juego, pero que era un juego fundamental y que cambió por completo la guerra para siempre, porque enseñó a los oficiales a pensar y a pensar juntos y a adaptarse a circunstancias. Eso es el juego de guerra. Claro, ¿qué ocurre? Hasta entrado este siglo, y por favor, Maxi, aquí no estoy del todo seguro, pero diría que, o sea, que me corrijas en lo que haga falta, pero digo que no había habido un cambio absolutamente esencial. Los juegos de guerra, incluso los grandes en este siglo, se siguen llevando a cabo de manera fundamentalmente manual y humana. Es solo en fechas... Sí, dale, por favor, Maxi. Que se incorpora Perdón, Maxi, perdón que te interrumpa. 99% escrutado, no ha cambiado nada. Están a 5 diputados de la mayoría, el PP y Vox. O convencen al PNV, como hemos dicho antes, que está difícil. Bueno, yo creo que esto ya no va a cambiar. Puede cambiar un diputado arriba o abajo, pero vamos, 99% no va a cambiar. Perdón, Maxi. Sí, no, que el tema es la incorporación de la inteligencia artificial y capacidad de procesar la información de forma autónoma. O sea, que puede meter criterios, trabajar con grandes paquetes de datos, que puedes meter muchas más cosas, pero de todas formas el ejército norteamericano sigue haciendo juegos de guerra hasta fecha muy reciente, o sea, incluso llaman a oficiales en la reserva o retirados para que les colaboren con ellos a la hora de a lo mejor llevar al adversario, o buscan testar escenarios. Hay uno muy famoso que se hizo que era una invasión de Irán, por ejemplo, y como un general de marines se puso ostentaba el bando de los iraníes. Me acuerdo, y venció a Estados Unidos. Sí. Y les dijeron que no se podía hacer eso porque no estaba en las normas. O sea, sí, de hecho, que empezó a utilizar los aviones como kamikazes. Como fuerzas kamikazes y, en fin, tremendo. Que es la forma de ver eso, de testar nuevos escenarios, ver nuevas posibilidades. Y claro, hay que entender que de hace un tiempo para acá todo el tema de los drones, las armas contra carro de ataque vertical, o sea, toda una serie de cosas que no se habían probado por los ejércitos grandes, se habían visto en algún enfrentamiento entre naciones no tan potentes, y claro, esto se está viendo que hay que asimilar toda esta cantidad brutal de información que se está generando a diario por el distinto tipo de armamento, cómo va funcionando y cómo se está viendo las vulnerabilidades de unas cosas o los puntos fuertes de otras. Todo esto va a haber aquí datos para procesar durante años. O sea, las conclusiones a lo que está pasando van a llegar, ojalá lleguen pronto, porque esto hay que correr. Quiero decir, todos van a tener que encarrilar los nuevos desarrollos y la nueva doctrina y la nueva capacidad de hacer cosas a lo que está pasando, porque si no vas a ir anticuado. Pero claro, esto va a exigir un tiempo de procesar eso. O sea, todo esto que está pasando. Antes de pasar al siguiente tema, Juan Luis, no sé si quieres comentar algo más del podcast de Kaufman y Rob Lee. Sí, varias cosas. ¿Algo? Las 11:52 y antes de que pasemos al lunes, hay algo fundamental que decir. Hoy, todavía domingo, hace 102 años, los hombres de Alcántara, el regimiento Alcántara número 14, protagonizaron lo que probablemente sea la hazaña de armas más extraordinaria de España en siglos y a buen seguro de cualquier ejército occidental. Recomiendo, como no me quiero salir demasiado del tema, a los pocos oyentes que no conozcan nada de los hechos del Alcántara número 14 hace 102 años. El desastre de Anual. Sí, pero lo que hace esa gente... Sí, lo que hace laureada a la unidad, o sea. A la unidad entera. La máxima condecoración española, con casi un puñetero siglo de retraso, se le otorgó a la unidad.
De hecho, se llegaba, algunos militares británicos llegaban a comparar su carga de la brigada ligera con la carga de las cargas de Alcántara número 14. Y cargaron varias veces y la última al trote ya, porque los caballos estaban agotados. 7 Y cargas. cargaba hasta el Turuta, o sea, todos. Exactamente. Todos. O sea, fueron cayendo para poder retrasar Sí, ahí dice ese adversario que venía y para poder proporcionar cobertura a todo el ejército que se estaba replegando a España. Eso es lo que hace la caballería. De más de 600 hombres de ese regimiento, 550 no verían el siguiente amanecer. Pero, por cierto, por un oyente dice Alcántara 18, no, es el regimiento Alcántara número 14. Fijaos que de la carga de la brigada ligera hay películas, poemas, y cargaron una vez. ¿Cuántas películas dices que se han hecho sobre ese hecho de armas? Hasta se ha hecho una sobre Valer y encima transformando a unos héroes a los que reconocen los combatientes filipinos y norteamericanos, haciéndoles una guardia de honor en su rendición, lo transforman en lo blanco en negro y les ponen de cualquier cosa. Pero en fin, que los españoles no olviden eso, porque esa gente llevaron a cabo unos hechos de armas extraordinarios. Volviendo al tema, ya para pasar a Kaufman y Rob Lee, el tema fundamental, efectivamente, es que no hay una gran innovación en todo lo que ha pasado por parte rusa. Ellos mismos lo reconocen y Maxi nos lo ha explicado. Es que se está aplicando doctrina, se está llevando a cabo una adaptación como tiene que hacer un buen militar, pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que en algún momento, debido al intenso ruido que no información en redes sociales, se ha llegado a confundir la totalidad del estamento militar ruso con monos de feria, con subhumanos, y se les ha despreciado por completo. Y esos son, pese a que sirvan a un régimen corrupto, pese a que la corrupción haya entrado muchísimo dentro de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, no podemos tampoco generalizar y pensar que son todos incompetentes, corruptos, inútiles y que no valen para nada. Cometieron errores espantosos en la ofensiva en Kharkiv Isium, que les costó lo que les costó. Y precisamente lo que dicen Kaufman y Rob Lee, que hay que volver a insistir y volver a explicar una vez más que ambos son extremadamente pro-ucranianos, lo han demostrado pues con muchos más huevos que la gente que los critica, plantándose a pocos kilómetros de la línea del frente o plantándose en Bakhmut el año pasado. Y volviendo a insistir que Kaufman es ucraniano, que su ciudad donde se crió está bajo ocupación rusa, en fin, que es muy penoso tener que volver a explicar estas cosas, pero cada vez que alguien le vuelva a criticar, yo otra vez volveré a recordar esto. Dicho eso, lo que dicen precisamente es que el objetivo fundamental de los rusos, evidentemente, es mantener lo conquistado el máximo posible, el mayor tiempo posible, y causar el mayor desgaste posible. Más allá, que no se vuelva a repetir jamás lo que queda de guerra, esa es su intención, veremos lo que pasa. El desastre de Isium, donde no había defensas preparadas, recordad que había unidades desperdigadas sin que se hubieran preparado, o sea, que malvivían como en un campamento de refugiados, que recordad esas imágenes tremendas y tal. Pero, recordando eso, lo que se olvida muchas veces fue la ofensiva en Jersón, y me refiero contra la capital del Oblast. Ahí lo que dicen Rob Lee y Kaufman es que el papel preponderante de la defensa de Jersón, del área en torno a Jersón, fue de los equipos contracarro. Mucho más que ningún otro medio, precisamente por lo extraordinario de estar en la orilla equivocada, en la orilla mala para los rusos, ¿no? Y que equipos contracarro altamente móviles provocaron una verdadera sangría a las fuerzas que avanzaban ucranianas. Y claro, eso nos sitúa ante la tesitura de lo que estamos viviendo ahora mismo. Kaufman y Lee lo que vienen a decir, y cuidado, lo que dicen, hay que tener en cuenta dos cosas con completa seguridad. Uno, ha pasado por el filtro del Pentágono, el Departamento de Defensa. Esa gente no va a informar por libre sabiendo el impacto que tienen. Y dos, tanto por lealtad como también por gestión de la información, también ha tenido el visto bueno del Ministerio de Defensa ucraniano. No han dicho nada que pudiera perjudicar al esfuerzo de guerra ucraniano y con toda probabilidad han explicado o han llegado a algún tipo de consenso con la fuerza, con el Ministerio de Defensa. ¿Por qué?
porque lo que toca explicar es lo que ha pasado. Porque se habían despertado semejantes expectativas sobre una rápida victoria como algún militar retirado. Lo mismo, perdón, lo mismo que dice David Patricaracos, que os recomiendo seguirle, porque es un periodista que tiene las pelotas de tungsteno. Está en primera línea y hay un momento casi Black Mirroriano, cuando se va a Cremina, a los bosques de Cremina, y le podéis ver cómo va corriendo y van cayendo buses. Va corriendo con un soldado que tiene que traer un dron. Ya ves. En el vídeo tiene que traer un dron. Va con una maleta con un dron. Y la función de ese soldado era el que básicamente hacía los recados. Y decía lo siguiente. Hay unas expectativas equivocadas, decía David Patricaracos en este vídeo. Hay unas expectativas equivocadas respecto a lo que es Rusia. Cuando tú escuchas a los analistas occidentales, escuchas muchas bromas, escuchas muchas burlas, pero cuando hablas con los soldados que están al frente, nunca te dicen que los rusos son incompetentes, que los rusos son estúpidos. Lo que te pueden decir es que su estructura de decisiones está anquilosada. Eso Y además dice, en una batalla de drones, y ve que hay muchas batallas de drones, él es testigo de una en concreto, quien gana es el más rápido. Y la estructura de decisión ucraniana es más flexible. Con lo cual pueden ganar más batallas de drones. Pero hay un momento en el que sale de las trincheras y se ve volar un dron ruso, uno de estos pequeños de avistamiento, a unos 3 o 4 metros. Y es Yo os voy a enlazar el vídeo y os lo recomiendo que lo veáis. Porque es aterrador. A mí me parece ese momento, salen de la trinchera, van cayendo buses y se ve ese pequeñito dron silbar. Y es aterrador porque dice, en inmediato te dan la posición a la artillería y te cae un pepino encima. Y perdona a Jordi porque precisamente en el entorno sonoro de una zona de combate, a muy pocas decenas de metros al dron ni se le va a ver ni se le va a oír. En los pocos momentos en los que escuchas ese puñetero zumbido, que cuando haces el ejercicio mental se te ponen los pelos como escarpias, si no me lo han contado. El problema que tiene eso no es cuando lo oyes o sobre todo cuando lo ves, porque ahí todavía cabría la posibilidad de hacer algo en algún caso. Es saber que está ahí prácticamente todo el tiempo y que no puedes hacer nada y que no ves nada. Yo creo que para los combatientes de ambos bandos, la presión psicológica creo que alcanza niveles nunca vistos, porque pensad que en las guerras de trincheras, y por no seguir con el maldito ejemplo de la Primera Guerra Mundial, pensemos en nuestras guerras de trinchera en la Guerra Civil Española. Si estabas en la trinchera, a menos que tuvieras una pésima suerte de que te cayera el pepino en tu fragmento de la trinchera, que recordemos que tiene forma de zigzag para que no se lleve a toda una compañía de soldados por delante, pues si no, estabas a salvo. Vivías una vida de mierda con las ratas, haciendo a pisco más explicado y aguas mayores también y lo que sea. Pero estabas razonablemente a salvo, salvo que tuvieras que saltar el parapeto, tragarte primero, como decían, Maxi, un toma parapetos, lo llamaban, y hacer lo que tuvieras que hacer. Pero esta gente, las trincheras no les protegen. Las trincheras rusas y ucranianas se están adaptando y evolucionando a toda velocidad para los drones. Y eso implica dentro de la trinchera... Es que me llamaba la atención la ocultación de la trinchera. No, pero no solo, Vietnam, eso. Dentro de la trinchera se llevan a cabo pequeños bloqueos, pero no como un búnker protegido, sino para que no se vean, protegiendo al infante, digamos, enterrándolo en un... Sí, tienes que cubrirlo para que no se te vea desde arriba. O sea, Claro, incluso cuando... Una buena trinchera tiene que estar oculta. O sea, una buena trinchera no se ve. O sea, claro, tú si haces una trinchera y dejas que se vea es porque quieres que se vea. O sea, tú si haces estas fotografías de satélite de las fortificaciones en torno a la ciudad de no sé qué, o primera línea de defensa, segunda línea de defensa, eso es para que veas lo que hay. Y a ver si tienes ganas de venir. O sea, no sé si me explico. Totalmente, muy claro, Maxi. Si no quisiera, tú lo ocultas y no se ve. O sea, porque una buena fortificación, un buen atrincheramiento
una parte de él es la ocultación y el enmascaramiento. O sea, tú te vas a dar cuenta de que hay eso cuando te hagan fuego. Así es. Y entonces, Bueno, de hecho, volviendo- hay una adaptación, perdona que os interrumpa, pero hay una adaptación muy interesante. Y es que en las trincheras hay puntos que son pequeños, entre comillas, búnkeres donde se vive, se duerme. Y evidentemente están más abajo porque tienen un techo. Están como excavados en el suelo. ¿Qué pasa? Que hay una posición, hay una especie de desnivel. Si veis los vídeos ucranianos, los droneros tiraban justamente las granadas a la entrada porque al haber el desnivel, la granada rebota y va adentro. Y si te cae una granada, ¿de cuántos milímetros son las granadas que tiran? ¿De 35 milímetros? No, Sí, son será. granadas de mano. Sí, pequeñas. Bueno, pero da igual. Una granada Sí. dentro de un habitáculo de Una cuánto, zona de cerrada 3x2, es brutal. Sí. te destroza, ¿no? Entonces, lo que han hecho, si lo veis, es que hay o bien una especie de puerta o bien una especie de agujero para que caiga en el agujero, ¿no? Es tremendo las adaptaciones que vemos, perdona. También No, te entra el agua, si lo tienes así. Claro. claro. Pero tú imagínate, Maxi, o sea, lo que tienen que estar pasando esas personas semana tras semana, mes tras mes. O sea, yo diría que para el futuro los que sobrevivan, la carga psiquiátrica que van a llevarse a casa miles de ellos va a ser... Mira, fíjate en algo, Juan Luis. En este vídeo de David Patrick Aracos, estoy por ponerlo, para que lo veáis. Mira, lo voy a poner ahora. Ahora lo pongo. Decía que los soldados, y es un vídeo hace 2 semanas o 3, en la zona de Kremina, donde ha habido combates en el bosque bastante sangrientos, dice que la rotación era tal que así. 3 días en la línea cero. Dice, lo denominaban la línea cero porque estás tan cerca que a veces puedes ver al adversario. Literalmente, físicamente le puedes ver. Ya ves. No necesitas una especie de prismáticos, ¿no? Le puedes ver. Estamos hablando de 800 metros, 900 metros para ver a alguien. No, incluso menos. Y decía que están 3 días en la trinchera, llegándoles los que les tenga que llegar, pues gente que se la juega la vida, llega en un pick-up y va corriendo porque el pick-up no te puede dejar en la trinchera o el vehículo que utilicen, que normalmente van a utilizar un Humvee o algo así, lo que llegue, y les ves corriendo a la trinchera. Y están 3 días en la trinchera, durmiendo y peleando en la trinchera, y 6 días en la segunda línea. 6 días descansando, 3 días en trinchera. Yo, pensando eso, digo, ostras, estos señores, ¿cómo vuelves? Es decir, mentalmente me parece más duro para un soldado el estar los 6 días descansando que el estar los 3 días allí, porque ¿cómo vives en esa especie de descanso sabiendo que tienes que volver y que han matado a un compañero tuyo la semana pasada y le han tirado un dron, una granada? Además decía algo que me ha llamado la atención. Decía, el jefe de la unidad, el comandante del batallón, decía que, creo que se llama Batallón Dnipro 1, los soldados iniciales eran mucho mejores porque eran voluntarios. Era gente que quería estar ahí. Sin embargo, la gente que está llegando ahora son reclutas, son gente de leva, que han sido formados, pero no gente que fueron voluntarios, que entiendo que vas con más moral, Maxi, si quieres ser militar, si quieres pelear por tu país, que se dicen, oye, tú tienes no sé cuántos años, no sé qué, tú tienes que ir a formarte y al frente. No vas con la misma moral. Y dice que lo tenían que manejar todo con cabos y sargentos, Sí. porque de lo contrario, decía, antes dejábamos a 3 o 4 soldados en una posición avanzada, mataban a 2 y los otros 2 estábamos convencidos que mantenían la posición. Ahora necesitamos cabos y sargentos para mantenerlo, porque de lo contrario es imposible. Hay que micromanagement, que dicen los estadounidenses. Manejarlo al detalle En fin, Maxi, perdón, que te he interrumpido, pero me ha parecido interesante hablar de ello.
Sí, sí, no, y el problema es ese, que cuando uno entra en ciclo de operaciones, de que tienes que estar de puesto, descanso, y claro, en estas circunstancias que están estas personas, hay un mundo de diferencia de lo que nosotros nos podamos imaginar. O sea, es demoledor, o sea, porque tú vas a tener la experiencia esa garantizada. O sea, tú sabes que son 6 días y a los 3 tienes que ir allí. Pero como funcionas es a pasarlo cada vez. O sea, va a ser, no sé si me explico, te lo planteas como si fuera ese el último. O sea, paso y ya veremos, a ver si llego. O sea, cuando llegue, pues tengo el descanso, tengo que volver. Bueno, pues vuelvo y me lo tomo como que va pasando y tal, pero no pienso que voy a estar haciendo esto 5 meses o 6 o 7 u 8 porque me vengo abajo. Tengo que hacerlo manejable para la capacidad. Y claro, evidentemente, si ya tienes que introducir disciplina más fuerte, controlar al personal, si ya tienes que meter ya gente que no puedes dejarlo a la profesionalidad de los combatientes, que ya sabes que se van a autogestionar perfectamente, ya tienes que meter ahí eso, cabos o sargentos que se garanticen que se va a cumplir esa disciplina. Además, me llama la atención porque digo, si en el lado ucraniano están así, en el lado ruso, donde la mayoría probablemente no saben ni qué pintan ahí, ¿cómo estará la moral? Y la rotación será mucho peor también en el lado ruso. Pero fijaos, esto es el vídeo de cómo se acerca. Esto es lo que ve al acercarse a la zona cero. Dice que lo que llama la atención son los incendios. Los incendios por los obuses, por todo lo que ha caído. Y dice que es como algo bíblico. Se van acercando con el vehículo y ven el bosque arder. Mira, ahí lleva el dron en esa cajita, que esa cajita tan pequeña, y este soldado que se llama Dima le dice, corre, 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 ve caminando rápido. Y bueno, si veis el vídeo, veis como literalmente se oyen pepinos totalmente. Hay un momento en el que cuando van corriendo se escucha y les cae uno bastante cerca, ¿no? Y en el momento, bueno, no sé, yo me imagino esto con drones volando, con artillería cayéndote, y supongo que tampoco el vehículo puede llegar hasta la posición para no detectarte, ¿no? Para que no se detecte, ¿no? Para que no la puedan localizar los drones, Hay un entiendo. detalle técnico en ese vídeo que se acaba de ver, Sí. que es la evolución de los drones que están planteando. Que se están usando, perdonadme. ¿Por qué lo digo? Fíjate, Porque fíjate cómo viven. En ese espacio son, ¿cuánto? ¿4 por 1? Pues imagino. Pero digo que están en mitad de un bosque y ¿sabes lo que pasa con los árboles? Que tienen mogollón de agua dentro. El bosque es de los sitios más chungos para volar drones como los que detectan, como los que se están empleando por esa zona. Entonces, el resultado de eso, yo creo que se puede atribuir con bastante facilidad al aumento de potencia y al establecimiento, al uso de drones relé para aumentar la distancia entre el piloto y su dron. Esto es. Mira esto, de hecho, perdón, Juan Luis. Fijaos en este vídeo, ¿eh? Fijaos en el detalle que va, cuando aparezca el vídeo, fijaos. Fijaos. Salen de la trinchera. Fíjate, ¿has visto? Sí. ¿Lo ves? Es un dron. Debe estar volando a 3-4 metros. ¿Lo veis? No, pero ese dron dicen que es. Espera. A ver ¿Lo que habéis yo lo visto? entienda. Sí, claro, se ha visto. Es el puntito negro ese de ahí. Sí. Pero, tío, ¿ese dron me estás diciendo que es un dron ruso? Sí, lo está señalando. O sea. Bueno, pues como se mueven los árboles. Dice, cuando salimos de la trinchera, oímos un silbido y Dima me dice, señala y dice, mira, cuidado que hay un dron. Bueno, yo no sé si ahora mismo llegó un piloto en la sala, pero incluso volando despacito, volar entre árboles no es una broma. Pero es que encima la señal de radio Ahí se lo la ves. están zampando esos troncos como hay Dios. Porque todavía si está arriba y tienes un cierto angulado, vaya que vaya, pero si estás a eso, lo que tú has dicho, a 4 metros, en esa plantación de pinos que parece, yo creo que es como las de mi pueblo,
Y, coño, ¿a qué distancia puede estar el piloto ese con una plantación, entre comillas, infinita, o sea, de cientos y cientos de metros de pinar? O sea, coño, me quedo con las ganas de saber a qué No, pero distancia está. ¿no estimas que es un poco aterrador? Porque a mí eso ya... No, es aterrador para el piloto de dron, para el piloto de dron. claro, porque ese piloto de dron metido tan dentro de los árboles, o bien estamos, es que además se ve fatal, me gustaría verlo con más detalle, pero me temo que va a ser imposible qué tipo de dron es, pero o está emitiendo como si no hubiera un mañana el dron, su señal de vídeo al piloto, o sea, tiene básicamente es un microondas volador, como le llaman algunos ucranianos, o el piloto está muy cerca. Y cuando digo muy cerca, a ver, un dron sin Va muy modificar. despacio, parece como que Da igual. estuviera intentando encontrar algo. No sé, yo no soy dronero, pero No, a es ver, que si por hemos ahí, despacio. en esa zona no se puede mover muy a prisa, ¿no? Con tantos claro. obstáculos es muy No, pero complicado. además de todo con la radio como le estará llegando, pero el tema es que o está emitiendo a lo salvaje y no hay nadie que le está inhibiendo la señal, o el piloto que estará a menos de 500 metros. Sí, no, ahí lo dicen. Hay un momento del vídeo que dice, esto es zona cero, puedes ver a simple vista al adversario en algunos puntos. Eso es lo que te digo, porque ya le hemos explicado en algún programa que la evolución de la doctrina para pilotos de drones ha tenido muy en cuenta, porque al final hay unos parecidos muy serios, la doctrina soviética de sniper, como llaman ellos al tirador de Claro, los precisión. francotiradores. De hecho, hay un momento que el periodista se queja. Dice que los ucranianos dice que el comandante está gritando, ¿dónde están mis francotiradores? ¿Dónde están mis proyectiles? Estamos dejando escapar, vemos a los rusos, no tenemos esto, nos falta lo otro. Y Claro, se quejaban de que no les porque llegaban ahí tienes que tener en francotiradores. cuenta que el entrenamiento del tirador de precisión, y como siempre Maxi nos lo puede explicar mejor, no es disparar. La parte del león es ¿cómo lo llaman? Pero sobre todo es ¿cómo es? Bueno, el trabajo de ocultación. Es que tiene un nombre en inglés, pero se me olvida ahora mismo, pues el trabajo de ocultación. Cómo llamar la atención lo menos posible durante muchísimas horas, porque, a ver, un francotirador no es precisamente, perdón, un tirador de precisión no es una persona que suele caer simpática a los del otro lado. En cuanto se detecta, le van a dar con todo. Y claro, ¿qué ocurre? Que un piloto de drones, y aquí me da igual que sea ofensivo o que sea de observación, tiene que estar oculto lo más y lo mejor posible, porque cuando sepa que está ahí, le van a tirar con todo, lógicamente, porque es una amenaza brutal. ¿A qué distancia puede estar un dronero que está manejando un dron que vuela nada bajísimo, 3-4 metros de altura? Me he cagado cuando lo he visto, sinceramente, o está muy modificado ese dron y está emitiendo como una bestia, y te digo, pues al menos que tenga un emisor de 5 vatios y tenga las antenas direccionales más finas filipinas apuntando al dron, o está a menos de 1 kilómetro. A menos de 1 kilómetro. Sí. O sea, que le pueden tirar prácticamente con un Kalashnikov. Pero con un rifle de tirador, desde hay luego. chungo, porque mira la cantidad de pinos que hay, pero con mortero, ¿verdad, Maxi? Con un mortero, desde luego. Está complicado, está en el aire, es un sitio... No, yo me refiero al piloto. Al piloto, sí, como le piloto, detecten con morteros. Sí. El punto que te detecten, ahí te pueden hacer fuego con un montón de cosas, sí. Que además, Maxi, en un bosque así tan cerrado, el tiro de mortero de artillería es una cabronada bastante exquisita, ¿verdad? Sí, Vale, ¿cómo tiras, Maxi, cómo tiras ahí un tiro de mortero si está lleno de árboles? Perdón por la estupidez. Los árboles se convierten automáticamente en metralla. Exactamente. La madera se astilla y esas astillas, en el momento que cogen la velocidad, ya es como si fuera una bomba, una munición con metralla. Eso es, aumenta los pero no es, a ver, lo pregunto porque si tiras, no es normal que, a ver, si tiras con un mortero, le vas a ir dando árboles, ¿no? ¿O cómo? Pero seguramente la espoleta que tú pongas está para el contacto en tierra, o sea, no va a explotar en el aire. A no ser que sea una simple espoleta de contacto, a lo mejor, o que la pongas para. Pero puede, ¿y si toca un árbol y cambia la dirección? Hay que entender que el fuego de mortero es continuo, o sea, tú tiras una, si no te va a donde tiene que ir, ya tiras otra, y si no tiras otra. O sea,
Es lo que tiene, es un fuego muy rápido, ¿eh? Es la artillería que tiene la infantería. ¿Y a qué distancia le podrían disparar al dronero que está manejando ese dron? Ahí en esa zona de árboles y tal, Sí. bueno, a 500 metros no tiene ningún problema, ya está. Kilómetro y algo, pueden hacer fuego perfectamente. ¿Y cuánto tarda es decir, entiendo que Ya, eso es bastante rápido, no es como un Howitzer, en menos de 30 segundos puedes tirar, ¿no? sí, porque tú ya los tienes asentados. O sea, tú si estás aquí, entiendo que esta unidad ucraniana tiene unas Sí. posiciones, ¿no? Como hemos visto y tal, pues ya tendrán los morteros asentados, seguramente un poco en retaguardia, Sí. y será abrir fuego directamente, que te digan dónde tienes que hacer el fuego, apuntar y hacer los cálculos, se ponen las coordenadas que sean y se abre fuego. Por cierto, Juan Luis, Dime. venían varias informaciones de este mismo periodista de la cantidad de chavales, entre comillas, actuando como pilotos de drones Totalmente. y la cantidad de movilizaciones que están haciendo los ucranianos y los rusos. Decía, parece la guerra a un videojuego. Están 6 drones persiguiendo a un tanque como si fueran lobos. A ver, hay varias noticias recientes. Una de ellas es que en algunas zonas de Rusia han bajado casi a la mitad el entrenamiento de pilotos, según dicen ellos, la mitad del tiempo, por la cantidad de voluntarios que hay para pilotar drones. Vaya usted a saber, porque ahí entramos directamente dentro del radio de la propaganda, pero como se les entrena, cuando lo empezamos a ver, porque estamos ahora preparando el capítulo del tercer libro sobre la guerra de Ucrania de la revista Ejército, mi amigo Jesús Román y yo, sobre este tema precisamente, cuando empezamos a ver cómo entrenaban, por una parte nos sorprendíamos, pero llama muchísimo la atención, porque cualquiera de los que escucha puede hacer lo mismo. Solo necesita comprarse una emisora, que estoy mirando ahora mismo cuál puedo enseñar. A ver, un momentito, perdonadme un segundo, porque ya que estoy... Esta no es la mejor porque es viejuna, pero la tenía a mano. Una emisora como esta, que algún dronero la reconocerá que tiene sus añitos, la conecta por la parte de atrás con un adaptador a USB, ya tiene los mandos y a partir de ahí un software que cuesta 40 euros, que imita físicamente lo mejor posible que se puede las reacciones del dron. Así empezamos todos. Tú tienes que echarle horas y horas de simulador, porque si nunca habéis pilotado un dron de lo que se llama FPV y lo empiezas a volar a piñón, las reacciones son tan brutales que lo vas a estampar y ala, 300 pavos que acabas de tirar a la basura, amigo. Entonces, lo que hacen con esas personas, yo entiendo, porque no solo he podido acceder a fuente abierta en esa línea, es echarle horas de simulación y una vez que ya tienen suficiente, y ojo que también yo entiendo que habrán descartado a los que no tienen reflejos suficientes o motórica fina, y de ahí además, curiosamente, lo de meter a chicos muy jóvenes, porque Sí. por ejemplo, yo empecé a volar con 47 años. Claro, con algún piloto con el que he trabajado, justo la mayoría de edad. Os podéis imaginar la diferencia de reflejos entre el chaval y yo. Claro. Ahí está. Entonces, lo que yo entiendo es que con la gente que haya demostrado capacidades, bueno, hay una cosa que se conoce también, es que luego hay campos de maniobra donde lo que se emplean son blancos no destructivos. Porque lo que se busca es estampar el dron, pero coño, ya que te estás entrenando, porque ahora, por más que ahora que haya ya muchísimas decenas y ya empezamos a tener centenares de miles de drones FPV disponibles, no es cuestión de que el chaval lo rompa estampándolo contra algo, ¿no? Entonces hay como una especie de atrapadrones de malla, de red, para que el dron sufra poco o nada. Y cuando se supera todo eso, ya me acuerdo la palabra, lo último que les formarán, aquí ya asumo, no lo sé de cierto, es en Fieldcraft, en habilidades de ocultación y enmascaramiento en el terreno. Porque esos chicos, como digo, irán con sus antenas externas, se ocultarán donde buenamente puedan. Hay un vídeo brutal de hace unos, lo hablamos me parece hace 2 semanas, de un piloto ruso que tiene mi mismo superpoder. Yo pues soy una persona de físico despreciable, pero tengo un superpoder, que es que no me mareo jamás. Yo puedo hacer lo que me dé la gana en un coche, que no me mareo. Entonces, lo que hace ese piloto está con unas gafas FPV puestas y dentro de un coche civil. El coche está circulando en los alrededores para mantener contacto radio.
¿Qué ocurre? Si hay otro dronero que le está buscando, lo único que puede ver, la más de las veces, va a ser otro coche más circulando por ahí. ¿Le va a atizar a ese coche? Pues no. En fin, yo diría, fíjate, y esa es una de las conclusiones que vamos a meter en el capítulo del libro, que nadie esperaba algo que estaba tan sembrado. Hacemos una broma con el Nobody Expects the Spanish Inquisition, pero algo que se conocía bastante bien, nadie podía esperar que llegado a cierta escala iba a cambiar tantas cosas en la guerra. Y ahora mismo ya está ocurriendo y más que va a ocurrir, porque lo que se ve es que necesitaría ver ese puñetero vídeo, porque para terminar de explicar este asunto, los drones FPV no son exactamente mejores en todos los casos que los drones comerciales, los drones tipo DJI y tal. El dron DJI tiene una ventaja bestial, que es, os lo doy a cualquiera de vosotros, os doy una clase de media hora y lo estoy volando. Porque tiene una serie de ayudas por software muy buenas para moverte del punto A al punto B a una velocidad tranquilita y no estamparlo contra algo, ¿vale? Incluso los últimos que están sacando, los DJI Mavic 3, Mavic Mini 3 y algún otro, tienen sistemas para en ese bosque volar y el dron, el solito esquiva los árboles. Pero ¿qué pasa? Son absolutamente conocidos, las radios están más que conocidas, más que controladas y son las primeras víctimas de la guerra electrónica. Entonces, para cada cosa se usa la herramienta más adecuada. Pero herramientas que si tú, Maxi, los hubieras visto en misión, sabiendo la gallarda cifra que teníamos de Raven nosotros en tiempos, claro, hay que imaginarlo. Ni siquiera los gringos tenían muchísimos miles de Raven en una zona. Y ahora un grupo de civiles ucranianos te planta cientos de drones en un momento dado en muy pocos kilómetros. Es que es muy loco el asunto. Y una cosa que yo me he fijado es que ya tienen integradas dentro de varias unidades, igual que tienes tu batallón de protección antiaérea, o tienes tu batallón de zapadores, o tienes tu compañía de reconocimiento, tienes una pequeña unidad de drones, o sea, ya dentro de la unidad, y tiene su nombre y su numeración y todo, o sea. Y seguramente las unidades de reconocimiento ya tengan algo de dronería dentro, o sea, los batallones que tienen de reconocimiento o las compañías, o sea, ya tengan algo ya de gente de dronería dentro de la misma unidad, o sea. Pero vamos a mucho más, porque tal y como está evolucionando a todo trapo este asunto, va a entrar en la orgánica, yo creo que a nivel de escuadra. Lo mismo que para la orgánica soviética de posguerra, en toda escuadra había un tirador selecto, no de precisión. Ahí, por favor, ahora te pido que nos expliques. Sí. Exactamente, pero explícanos, por favor, Maxi, la diferencia entre tirador selecto y de precisión. Pues el tirador de precisión es que tiene la capacidad de poder acertar a ciertos blancos con el armamento. Pues bueno, un tirador de precisión de los que tenemos nosotros es una unidad aparte, o sea, ocupan binomios, o sea, no está integrado dentro de un pelotón. O sea, el tirador el que va con el Dragunov, ese sí está integrado dentro de la misma escuadra de infantería o pelotón. Ahí tiene. Los tiradores de precisión son equipos que operan aparte, o sea, y sobre todo es eso, no es solo el abrir fuego con el arma y tal, sino que la forma que tienen principal de empleo es recabar información. O sea, yo tenía, por ejemplo, yo andaba con la cisterna del batallón, con el camión cisterna que repostaba al resto del batallón, y cuando estábamos en maniobras, los compañeros que tenía en tiradores de precisión siempre me decían: ayer estuviste en tal sitio, ayer pasaste por tal sitio. O sea, porque es un vehículo muy característico, es el único que hay en todo el batallón, y entonces saben dónde está, saben dónde no, te tenían fichado. O sea, digo, y seguro que estuvisteis practicando conmigo, ¿no? Y decían, sí, estuvimos practicando contigo. Digo, bueno. Ya ves. Pues fíjate que yo estoy bastante convencido de que a no mucho tardar, los que ahora mismo están en esa jarana, nosotros íbamos más despacio, meterán los drones ofensivos a nivel de compañía. Y no compañía de armas, sino de cada compañía tendrá algunos operadores que empleen estas armas por las ventajas brutales que les da. Tú imagínate, una munición guiada que te alcance 5 kilómetros o más y que cada disparo te cueste menos de 1.000 pavos. Tela. Y luego,
a nivel, fíjate lo que te digo, a nivel de pelotón estoy convencido, pero a no mucho tardar a nivel de escuadra, que es el más chiquitito que tenemos, tendrán el dron más sencillo posible para mirar detrás de la colina o detrás de la esquina. Porque va a haber un momento en que las escuadras de primera línea no van a poder prescindir de esa ventaja de mirar tras una esquina. Sí, sí, no, es una ventaja fundamental, o sea. En fin, chicos, si os parece vamos a pasar de tema porque al contrario no vamos a poder abarcarlos todos. Deciros que 99,8 escrutado, no ha cambiado nada. Nada. Lo mismo que cuando estábamos en cuanto al 94 lo dejamos. Ya os dije que en mi opinión no iba a cambiar nada. O el PNV apoya al PP, que creo que no va a ocurrir. O lo más probable es que vuelva a ser presidente Pedro Sánchez, que creo que es, repito, creo que es lo más probable que va a ocurrir. O vamos a otras elecciones. Bueno, el lunes pasado, ya parece que fue, no sé, parece que ocurrió hace 5 años, se atacó de nuevo el puente de Crimea, el puente del estrecho de Kerch, hasta el punto de que lo primero que te surge, viendo un segundo ataque, es que si hubo un primer ataque, si ha habido un segundo ataque, es porque no va a haber un tercer ataque. Lo que se ha dicho, lo que se dijo desde fuentes ucranianas, es que el ataque en esta ocasión había sido realizado con drones de superficie. Básicamente, es una traducción literal, serían drones acuáticos, drones marinos. Una especie de barcazas o torpedos que están manejados a distancia desde, bueno, desde un lugar bastante lejano, probablemente desde kilómetros y kilómetros de distancia. Lo que hizo la explosión, porque yo tengo, vamos, lo que parece claro es que no fue un Storm Shadow o algo así. De hecho, hubiera sido muy complicado que hubiera podido hacer ese daño. Podéis ver el tablero que está completamente inclinado, el tablero del puente. Van a tener que sustituirlo y lo primero que han dicho los rusos es que van a construir un puente paralelo. Va a ser más rápido hacer un puente paralelo en el estrecho de Kerch que cortar y esperar a arreglarlo. O sea, al mismo tiempo que están arreglando ese puente, que tiene pinta de que todo el tablero va a tener que ser cambiado, se va a construir un puente de unos 250 metros paralelo, que va a hacer una especie de desvío, para acabar, hacer fluir el tráfico. Hay que decir que este es el puente de tráfico rodado, no el puente de tráfico ferroviario. Entonces, ahora os mostraremos alguna fotografía, pero Maxi, ¿qué opinas de este nuevo ataque al puente? Porque yo viendo esto, y creo que esto es un intento claro de afectar a la logística de Crimea y a la logística de Gerson, fue algo que ya ocurrió antes de la conquista por parte de Rusia de la ribera occidental del río Dnieper. Se atacó el puente y eso causó, bueno, puso muchísimo estrés a la logística rusa. ¿Cómo defenderse de algo así? ¿Crees que van a poder defenderse? ¿Crees que esto es un golpe tremendo a la logística rusa? Hombre, dificulta sobre todo lo que es para el abastecimiento interno de la zona esta de Crimea, o sea, y sobre todo para el tráfico civil seguramente, o sea, porque ya el tráfico militar y todo estaría por arriba. Pero no hay duda que por aquí también entran muchos suministros, o sea, por este puente. Yo el tema que veo siempre con el ataque a infraestructuras civiles es que para mantenerlas cerradas tienes que hacer ataques reiterativos. O sea, porque, quiero decir, a lo mejor van a tardar un tiempo, pero eso se va a reparar. O sea, no ha caído el viaducto entero, ni no han volado los pilares, ni nada. O sea, es un daño que va a poder ser reparado. O sea, dificulta, efectivamente, ya no van a poder circular las dos plataformas, seguramente tengan que hacer tráfico solo por una. Entiendo que tendrán que empezar a buscar medidas para proteger los pilares, sobre todo de la zona exterior del mar, de este tipo de drones que vengan, no solo los que vengan por superficie, sino a lo mejor alguno que venga subacuático, o sea, que llevan... No, a mí lo que me sorprende, yo no sé cuál es tu opinión, que no se generara una especie de
de red defensiva de navíos para intentar proteger el puente, no sé. Es que es complicado, tú ten en cuenta que es complicado tener que tener unidades navales desplegadas ahí continuamente, o sencillamente pones una línea de obstáculos, que será lo que se ponen en los pilares de los puentes para protegerse de las riadas, alguna protección similar que tengan que hacer desde la zona del exterior del mar, En principio, aquí a lo mejor lo que tenían era protección antiaérea o antimisil o lo que fuera para impedir con drones o que atacaran por arriba, pero claro, un ataque No, incluso se ha hablado de colocar redes o algo similar como en los puertos, ¿sabes? Que en algunos puertos hay redes puertos para... antitorpedos, estas Sí. son muy antiguas ya, pero se trata de crear un obstáculo físico para que esa unidad que viene por superficie o que viene sumergida no llegue a dar en el pilar, y algo seguramente lo harán. Don Juan Luis Chulilla, el puente atacado, parece que ocurrió hace como un mes y pasó hace 6 días. Échale un vistazo, lo acabo de compartir. Ahí lo llevas. Cuando ves... Pero a ver, sí, cuenta. Miradlo los dos, porque esto es un aviso del tiempo por venir. Mirad las fechas. Los primeros prototipos de una de las iniciativas auspiciadas por, para mí, el nunca bien ponderado Ministerio de Transformación Digital Ucraniano, que es una gente Con eso sí que es acojonante. transformación digital y no la española, ¿eh? Ostras. En fin, sí, pero después es que la necesidad crea el órgano, amigo. Sí, la Sí, necesidad de totalmente. poner a la gente capaz al cargo. Y me voy a ahorrar hacer comparaciones, dado que hoy estamos en la fiesta de la democracia. Y no ha cambiado nada con el 99,85% escrutado. Tampoco ha cambiado nada. En fin, fijaos las fechas. Vuelvo al tema que nos trae ahora mismo. Verano de 2022. Primer prototipo. Septiembre. Primera generación ya entrada en producción. Si veis las líneas no es tan diferente. No es un aparato increíblemente caro. Parece, pero ¿eso es una moto acuática o qué es? No, espera, vamos a ir paso a paso. Hay diseños que se hablaba, esto hablamos hasta noviembre, 4 meses de iteración de lo que es la creación de un vehículo no tripulado de superficie marina no retornable. Un poquito largo el tema, pero lo describe. Tenemos algunos diseños que llegan hasta marzo. Hay una cosa que no se sabe lo que ha pasado, pero que a mí me resulta preocupante porque eso está al alcance de algunos grupos no estatales. Ese Toloka TK-150, que es algo parecido a un torpedo de muy largo alcance y con guía radio. Eso sí, es una amenaza. Muy poca profundidad, ¿verdad? Porque exactamente. Tiene que sacar la antenita esa por fuera. Al menos puntualmente para tomar medidas, para recibir un comando por radio y para recibir GPS. Pero, macho, es que eso con que tal de que tenga unas horas de autonomía es una amenaza para el futuro tráfico naval. Segunda generación, fijaros las fechas. Si la primera en producción, septiembre-octubre del 22, marzo-mayo del 23, ya tenemos la segunda generación mayor. Eso, en la industria occidental, es un sinsentido. En 5 meses, pum, 2 generaciones. Eso parece como que han intentado replicar a un hombre, el segundo dron, partiendo desde abajo. Pues parece una forma como si fuera... no, pero es que eso es para la escala, ¿verdad? Claro. No. Yo hablo en el vehículo. En el vehículo. Desde abajo, el primero es como una moto marina. Ajá. El segundo, que está justo encima, hay una especie de parece que hay un conductor. A ver, esta imagen, por cierto, es de Jay Sutton, que es uno de los mayores expertos en OSINT naval del mundo, es un fiera, un fuera de serie. Yo tengo ahí las dudas de hasta qué punto dejan salir estas fotos, estas imágenes, y que no le meten algún pixelado o chopazo guapo para que no se vean algunos detalles. Pero luego llegamos a lo último, que es una moto de agua que la han dronizado. Y claro, cogemos el coste del invento y lo tiramos al suelo, porque yo soy mesetario, pero coger una moto de agua, calzarle explosivo, los medios de dirección y de conexión, ¿en cuánto podríamos hablar? ¿30.000 pavos? Quizás.
Sí, sí, Y ya tienes diseñado el vehículo. Ya. exactamente. ¿Pero a qué velocidad estamos hablando de que eso se... Ahí lo importante es el crucero, Jordi. Porque la velocidad terminal, según la que interese, porque si hay una velocidad muy alta también va a montar mucho follón. Lo importante es el crucero y sobre todo la autonomía. Pero tú piénsalo, un cacharro tirado de precio que en ciertas áreas costeras no llama la atención, porque imaginad que ponen un maniquí del Corte Inglés en la moto de agua y en vez de llevar al propio lo que lleva es explosivos y que a lo mejor, sabiendo lo que puede llevar una moto de agua, que te calce perfectamente 90 kilos de explosivos cercanos a la hora viva de un buque. Entonces, sí, esto es muy preocupante, sí. totalmente. Y claro, el tema es, lo que publica el Ministerio de Transformación Digital es $250,000 por los drones marítimos sin nombre conocido, al menos por mí. Bueno, eso es bastante sostenible, porque es el coste, por ejemplo, de un misil contra carro Spike en Lost, por ejemplo. Y es un bicho que lo que se ha demostrado, los escenarios más probables es que se ha lanzado contra Kerch desde aguas ucranianas, desde costa ucraniana. Hay una posibilidad que han apuntado algunos de que se haya lanzado desde algún barco neutral o lo que fuera, pero es meter una complicación en riesgo que yo creo que no merece la pena. No sé, puedo equivocarme. Pero en cualquier caso, comparado, pensadlo, los Storm Shadow van a llevar menos carga explosiva que el bicho principal Y no este. le van a hacer tanto daño. Porque No le en van a Storm hacer Shadow tanto daño. vimos el impacto fue... Sí, le hizo un agujero de 3 metros, pero esto es peor, porque Claro, se carga la zapata del pilar. pero además, sobre todo, por un bonito efecto, que el agua no es compresible. Tú lo que revientas en el agua, la parte de la explosión que va hacia abajo, no tiene a dónde ir, no se va a absorber particularmente. Eso es cuando, por ejemplo, cuando se ataca a los buceadores de combate con explosivos, es una tremenda cabronada, pero como a poco que les pille cerca del explosivo, no hay nada que se vaya a comprimir que no sea su propio cuerpo que tiene pulmones. En fin, así las cosas, a ver qué hacen los defensores rusos, porque este es un tipo de ataque que los ucranianos lo pueden mantener mucho más en el tiempo. Yo es lo que pienso, Juan Luis. Si lo han hecho 2 veces, ya en la primera, cuando lo hicieron una, ya dijimos que lo iban a hacer 2. Si lo han hecho 2, pues lo van a hacer 3. Yo creo que este puente lo van a echar abajo al final. Bueno, en fin. Bueno, Parece ser que la primera vez atacaron con un camión. Es la explicación que parece que es la más... sí. La que está siendo... Es complicado, Jordi, ¿eh? Es complicado. Mira, en la guerra de Vietnam, los Estados Unidos bombardeaban puentes en Vietnam del Norte y al final de la guerra ya podían usar bombas guiadas y demás y los destruían, pero al mes ya estaba funcionando. ¿Sabes? O sea, es que es muy complicado. Y era un viaducto y destruido por completo, pilares y todo, y al mes pasaba el tren. O sea, es que es muy complicado destruir infraestructuras fijas. O sea, es muy fácil, pero también se repara muy fácil. Pero aquí hay un temazo, Maxi, que es el futuro a corto plazo de Crimea. Crimea básicamente es un Benidorm gigante. Es un sitio cuya principal función es o la militar o un montón de rusos que van a veranear porque no tienen parné ahora mismo para irse a Lo hicieron desde la anexión. Básicamente intentaron meter mucha inversión de turismo. Que por ahí pasaba ese tráfico, precisamente por este puente. Sí, sí, medio millón. Además, medio millón de rusos de fuera de la península, pues han Que se comprado veían pasaportes. las caravanas que se montaban precisamente en esta autopista. De hecho, los precios han bajado un 50%. Pero tú imagínate ahora mismo lo que supone para el futuro económico de Crimea si finalmente empieza a calar en la población rusa la inseguridad. O sea, tú te irías de vacaciones a un sitio donde... No, ha bajado el 50% el precio de los pisos allí. Claro, los pisos ha bajado el 50%. Ese es un daño económico brutal. Y además, que a menos que lleguen a un mal acuerdo, pero acuerdo estable de paz, o Dios lo quiera, un buen acuerdo, me refiero bueno para la parte ucraniana, evidentemente, la seguridad no va a volver. Y el turismo, de lo que tienes la completa seguridad es que a poco que tengas un tipo de problema de violencia, el turismo no vuelve. Los egipcios lo supieron tan bien que después del atentado contra el autobús suizo,
hay una guardia especial, la Guardia de Turismo. Yo no, la verdad es que está muy cerquita de Egipto, pero cuando podía pasar, era pobre como una rata, no me pude pagar el viaje y luego por la vida no me llegado por ahí. Pero un amigo mío sí lo hizo, en los mismos tiempos que vivíamos el mismo edificio en Jerusalén, era chileno concretamente, y cuando en el Cairo, tomándose un shawarma o cualquier cosa, el interfecto que tenía ahí vendiendo la shawarma le quiso dar gato por liebre y no darle unas vueltas equivocándose en las cifras, pero de manera muy escandalosa, o sea, sisándole $30 o lo que fuera, y el otro, y mi colega le dijo, oye, que me estás tocando los huevos, que me tienes que devolver mucho más. Yo no entiendo inglés. Mira, que voy a llamar a la policía de turismo y vas a ver si entiendes inglés. Yo no entiendo inglés. Pues total, dijo, espera, que lo vas a entender. Pilló al guardia más cercano, señor guardia, ¿qué me ha pasado? Le empieza a describir que no me han devuelto bien las Q, no tuvo que decir nada más. Se acercó al otro, ¿qué pasa aquí? Le empieza a hablar muy rápido. A la tercera frase, el guardia le había soltado 3 bofetones al señor, que lo dejó muy sentadito, y le dijo luego en inglés, y ahora le devuelves el cambio. O sea, allí ni con una broma con el tema del turismo, porque es el petróleo fundamental que les ha quedado a los egipcios. Y oye, cuando tú fastidias la industria turística, para que vuelva mal, ¿eh? Hombre, Bueno, yo sí, creo que perdón. es un sacrificio que van dentro de todo lo que están sufriendo, lo que es la economía rusa o la sociedad rusa en general. Yo creo que esto tampoco va a obligar a Rusia. No, pero piensa esto, perdóname por la interrupción, Maxi. Piensa esto. ¿Cuál es el futuro económico de Crimea? ¿Quién que no sea militar va a ir a vivir a un sitio que además has tenido la asombrosa habilidad de llevarte por delante para mucho tiempo el suministro de agua? Hay que tener en cuenta también que cuando esto acabe, más o menos, y el conflicto acabe de una forma u otra y se establezca una paz ya más o menos duradera, o que cesen las armas y se empiece la reconstrucción, ahí es cuando Occidente tiene que demostrar lo que se hizo con la Alemania Occidental. O sea, tienes que reconstruir la zona para que se vea cómo puede ser próspera y ver la diferencia con lo que quede más allá. Y entonces ahí es donde sí se va a ver la diferencia y donde la gente va a decidir dónde se vive mejor, en un sitio o en otro. O sea. Chicos, si os parece, vamos con el último tema de la noche, porque me parece, un tema interesantísimo. Igor Girkin, ¿sabéis que fue Igor Girkin, ex miembro del FSB, los servicios secretos rusos? Hombre clave en 2014 para que Rusia se anexionara Crimea y pudiera, controlar esas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Alguien que, es miembro del club de los patriotas enfadados, los Angry Patriots. Alguien que es enormemente crítico, si habéis seguido su canal de Telegram, sus declaraciones, sus vídeos, hasta su cuenta de Twitter, es un tío que hace unas críticas de lo militar, etcétera, muy duras, el ejército ruso. Ha sido arrestado bajo los cargos de extremismo. Extremismo, ¿no? Que es como de coña, ¿no? No hay que hacer comparaciones burdas aquí. Con lupanares, pero es como de broma esto. Tengo que deciros que lo que me ha sorprendido esta noticia es que hoy ocurrió tan tarde. Porque este señor ha alargado por su boca cosas que, en fin, otra gente ya estaba no detenida, ya lleva arrestada y condenada a 8 años de cárcel por decir cosas mucho más suaves. ¿Qué opináis tanto de Girkin como de su detención? ¿Por qué lo han detenido ahora? ¿Por qué no lo habían detenido antes? Yo tengo mi teoría de que esto era una especie de forma de tener controlada la voz de la disensión. Es aquello de saber dónde está la disensión. Además, es una disensión por el lado derecho, ¿no? La disensión que pide más y más y más y más guerra, ¿no? Más y más intervención, más y más casi movilización, no parcial, sino total.
Juan Luis, ¿qué opinas de Girkin y de lo que ha ocurrido? Pues yo lo resumiría en una frase. A Girkin, que yo desde la óptica rusa lo pensaría como un patriota, al final han acabado metiendo en el talego, y a Prigozhin, que junto a los suyos se ha bajado a 7 aparatos de combate rusos Claro. y ha montado la de Dios, sigue tan pichi por ahí y no han detenido a nadie. Sí han detenido, y aquí es donde yo creo que se va por aquí va la línea de puntos, a aliados del Estado Mayor de la Stavka rusa de Prigozhin, pero no a Prigozhin. A Surovikin seguimos sin saber dónde está. A otros señores o los han degradado o también los han detenido, pero al propio Prigozhin no. Y yo creo que tiene todo que ver. O sea que no... Fíjate, bueno, tiene que ver, pero no de manera directa. Porque hubo un momento de estos de Pimpinera Escarlata o de TikTok Tremebundo, donde este insultó a Prigozhin y Prigozhin le dijo que se viniera a la unidad a pegar tiros y tal, y se dijeron de todo y no pasó nada porque parecía que nunca iba a pasar nada, dijeran lo que dijeran, la burrada que dijeran, ¿no? Lo que yo creo es que esta persona, visto lo visto y la coincidencia en el tiempo con la detención de oficiales de alta graduación rusos, pues que quien le estaba sosteniendo eran ellos, y quién sabe quién de otras instancias, por ejemplo, algún directorio del FSB, que después de la caída de Prigozhin, del motín de Prigozhin, han caído en desgracia y este se ha quedado sin apoyos. ¿Qué te parece a ti, Maxi? Hombre, pues yo creo que después, efectivamente, de lo que ha pasado con Wagner, no creo que se vayan a permitir ya muchos más voces discordantes, así como estas personas que criticaban abiertamente al estamento militar o cómo iba llevando la guerra y tal. Esto creo que han visto a dónde lleva esa vía, de darle carrete a esta gente, que sigan y que vengan y que critiquen y qué tal. Yo creo que a partir de ahora le han visto las orejas al lobo de lo que puede pasar, que se puede poner en riesgo el propio régimen, o sea, que han estado en tris, o sea, entonces a partir de ahora yo creo que todas estas voces discordantes se van a ir atando más corto, o sea, y cosas que hasta ahora se podían hacer, a lo mejor ahora ya no va a estar tan bien visto y no se va a permitir que se haga. Y la forma de marcar estos nuevos procedimientos es precisamente cogiendo a personas señaladas y decir, mira, procesado por tal cosa o tal. Si le hacen eso a este señor, imagínate lo que me hacen a mí si digo tal cosa. Bueno, a mí me llama la atención porque este señor, además, es que está condenado, corrígeme si me equivoco, Juan Luis, está condenado por la Haya, ¿no? ¿Este señor no está condenado por la Haya? ¿Es uno de los 3 condenados? No estoy seguro si ya la sentencia es firme, pero sí estaba al menos juzgado en in absentia, que le dicen los señores jurisconsultos. Sí, responsable del derribo del avión. El derribo del avión, sí. Que, por cierto, en fecha reciente, algunas personas que conozco, entre ellos mi amigo Pepe, han sacado, de cuentas procranianas, además, han sacado imágenes que, la verdad, es una vergüenza y un oprobio civilizacional y, desde luego, europeo. Que se dejara pasar las fotos que se llegaron a publicar, y aquí voy a hablar técnicamente, ¿vale? De los hijos de la grandísima puta, que después de bajarse ese avión con más de 300 pasajeros, se sacaron fotos junto a peluches infantiles. No, familias enteras muertas. Haciendo gracietas. Pero no, eso que estaba mal, y que si hubiera sido, que con toda probabilidad fue un error. Probablemente fue un error, hay que decir, pero... Coño, no quisieron matar a esas 300 personas. Me da igual que sea un error. No, pero es que lo peor es cuando va esa gente, se sacan fotos, a todo el que puede, cogen las visas y empiezan a gastar el dinero de las visas. La gente que estuvo ahí, y eso es conocido y está en el juicio. Y eso, que en su momento tenía que haber supuesto ya la ruptura de relaciones con Rusia, o al menos que se le sometiera a sanciones de todo tipo hasta que entregaran a esta gentuza, lo dejamos pasar y se dio orden a nuestra prensa occidental que, oye, no hagáis mucho ruido sobre esto. Hay que decir que lo del avión holandés se hizo muy poco ruido para
porque para mí eso es un escándalo. Que destruyen un avión civil y maten a 300 personas. No, pero perdona. Y luego perdona que insista, Jordi, porque estoy un poco encendido. Es que saquearon los restos. Es que se llevaron cosas, incluso objetos infantiles para sus putas familias. Juan, es que pero tú tienes que darte cuenta de la hipocresía en la que estamos viviendo. O sea, este mes hemos comprado más gas a Rusia que nunca. Toda la razón, Mayor. Así es. Nosotros, España. Sí que sí. O sea, bueno, en fin. Que ya me dispara todo bastante. Mandamos Leopard por un lado y... Que sí. No puedo decir nada a lo que has dicho. Ya está, fin. Tienes toda la razón. Bueno, chicos. La verdad es que iba a deciros que hoy la verdad ha sido un programa un tanto especial porque hemos empalmado prácticamente un directo sobre las elecciones con un directo sobre la guerra. Llevamos más de 5 horas. Si nos metemos a las preguntas y a los comentarios, nos vamos a ir a 6 horas. Son casi la 1 de la mañana. Tengo que deciros, además, para aquellos que estáis preguntando, que llevamos de escrutinio 99,93. Y os digo que ese 0,7 va a costar a lo mejor 2 o 3 horas. Esto ya no va a cambiar. Y esto va a quedar exactamente como lo habíamos dejado en el 94%, 93,5%. Como ya he dicho, esto no ha variado. PP y Vox 169. Como mucho van a conseguir el diputado de Coalición Canaria y el diputado de UPN, Unión del Pueblo Navarro. Eso suma 170 a 171. La mayoría absoluta son 176. Faltan 5. Esos 5 tendría que ser el PNV el que los pusiera. ¿Los va a poner? En mi opinión, evidentemente no. No va a entrar en una coalición con Vox el PNV. No lo veo. Con lo cual, o se repiten elecciones o lo más probable es que Pedro Sánchez tenga que llegar a un acuerdo en el que estén todos los partidos de la oposición, casi prácticamente todo el arco parlamentario, quitando Vox y UPN. Perdón, UPN, Vox y el PP, evidentemente. Es una auténtica locura. Por cierto, Teruel existe, creo que ya no existe, porque no ha conseguido nada, con lo cual Teruel ya no existe. Teruel antes existía, ahora no. En fin, chicos, que vamos a ir cerrando. Bueno, no, para aquellos que estáis diciendo, no, ahora es que... Cuidado, que esto lo estoy viendo en Twitter, ¿eh? Lo estoy viendo mucho en Twitter y me parece que eso es jugarse un triple desde el centro de la cancha. Veo que la tendencia en Twitter es ahora que hay un referéndum de independencia en Cataluña, en el País Vasco, porque necesitan sin ese referéndum no va a haber apoyo. A ver, vamos a ser serios. Pedro Sánchez no puede permitirse realizar un referéndum de independencia. Es que no voy a juzgar si está bien o mal. No lo va a hacer. Y si algo es Pedro Sánchez un superviviente. Entonces yo creo que Pedro Sánchez lo que va a conseguir es, bueno, que le apoyen, les prometerá, no sé lo que les prometerá, llegará a un acuerdo y será algo parecido como el gobierno actual, con más debilidad, o desde luego lo que vamos a ver, si no consigue eso, una repetición de elecciones, que me parece más improbable que un gobierno de coalición como el actual. En fin, vamos a ir cerrando porque creo que hemos estado 2 horas y media, me ha parecido, hemos estado hablando de la guerra, creo que es suficiente. Don Juan Luis Chulilla, director del podcast Por Tierra, Mar y Aire, bueno, doctor en... Hoy ha utilizado sus conocimientos de doctor en sociología para hablarnos de las elecciones. ¿Algo que añadir? Solo quiero hablar de Ucrania, la verdad, porque ahora mismo estamos en el programa de Ucrania. Sí. Y visto lo que ha pasado, sobre todo también en redes en estos últimos días, sabiendo que nos escuchan ucranianos y personas muy cercanas a Ucrania, lo que me animo es a pedirles templanza, porque todo apunta a que lo más probable es que no haya muy buenas noticias a corto plazo, que va a ser un tema de aguantar y de resistir. Yo confío
en que Europa en general y España en particular les siga apoyando y que tengan mucha paciencia, porque aquí no hablamos de mapitas de los cojones, sino de familias que han perdido miembros, familias que han perdido viviendas, gente en paro, sin que el paro no deja de aumentar allá. Y por lo demás, que de una santa vez que la gestión de las expectativas en respecto a la guerra se haga de una forma sensata, profesional y adulta, y el que no sepa de lo que habla, pues que se dedique a otras aficiones, porque estamos jugando con la ansiedad y la inquietud de personas que están pensando en su patria. Si hacemos la traslación, y con esto acabo, de lo que está pasando en Ucrania, que nos pasara a nosotros, lo que nos gustaría primero es aguantar mes tras mes la información, el flujo informacional sobre lo que está pasando y tantas noticias que no son buenas. Y en segundo, como el ser humano mira hacia el futuro, que nos vendieran una y otra vez la idea de que esta vez sí todo se va a caer porque el otro es idiota y demás. Y resulta que no pasa. No lo digo yo, lo dice Saluzny, que esto no es una película y que hay que tener voluntad de resistir, paciencia y templanza. Entonces, pues con eso me despido hasta la semana que viene. Perdón, hago mías tus palabras. Don Maxi Argüelles, ¿algo que añadir antes de ir formando? Pues nada, lo que dice Juan, que hay que tener mucho cuidado cuando tratamos estas cosas, porque cuando analizas una información de la realidad, a veces no acompaña a tus sentimientos. Y mezclamos lo que nosotros queremos que pase con lo que está pasando en realidad. Y a veces esto es muy problemático porque creas esas expectativas y engañas a las personas. Y a las personas hay que decirles la verdad. Lo más cercano, o lo que nosotros veamos, porque lo que nosotros queremos que pase ya sabemos lo que es. O sea, que esas personas no sufran y que les vaya lo mejor posible. Pero no vamos a hacer nada nada más que engañarlas. O sea, si no les decimos lo que en realidad pasa. Y para poder llegar a ver un poco qué es lo que pasa en realidad o cómo es la realidad en sí, a veces tienes que despegarte un poco de lo que tú sientes o de lo que a ti te parecería que debería pasar. Porque ahí es donde está la realidad, que es implacable. Le da igual tus sentimientos, lo que nos parezca o lo que sea. O sea, la realidad es como es. Y cuanto más cercanos estemos a ella, más fácil nos será para poder afrontarlo. O sea, tampoco me quiero enrollar mucho. Bueno, la verdad es que hago también mías tus palabras, Maxi. Deciros a todos que muchas gracias. Habéis sido muchos, habéis estado 5 horas y casi 20 minutos. Hemos empezado, ¿cuándo? 7:40. Son la 1:00 de la mañana. 1:01 de la mañana. Decir que ha sido un día muy intenso, que habéis pasado muchísima gente por el directo, porque ha sido de los directos más largos que hemos hecho. Desearos a todos un excelente día de mañana, un excelente lunes. Aquellos que estáis de vacaciones, pues que sigáis con las mismas. Y aquellos que las vayáis a empezar, pues que tengáis un excelente inicio. Un abrazo y nos vemos mañana. Estaremos aquí en directo. Saludos.